Y otra de las clases que vamos a ver es la clase hiperbólica. En esta clase lo que tenemos ahora, fíjense, es una definición que es más sencilla o más evidente en términos de la señal en la frecuencia. Lo que observamos acá es que hay una dependencia que es inversa con la frecuencia. También observamos que está la constante de estiramiento, esa constante que teníamos antes, la constante A. Y lo que tenemos también acá es un desplazamiento. Esto se va a convertir de alguna forma en un desplazamiento en el tiempo, que claramente tiene que ver nuevamente con la frecuencia. Entonces lo que esperamos para esta clase hiperbólica es que esta constante de estiramiento se vea reflejada en la representación, como eran los casos anteriores, en eso no hay mucha novedad, pero el desplazamiento en el tiempo está relacionado de forma inversa con la frecuencia, o sea que cuando más frecuencia haya, menos desplazamiento en el tiempo va a haber, y esa relación es hiperbólica o inversamente proporcional. Nuevamente, en la frecuencia lo que esperamos es que haya una equivalencia en la constante A, la constante que está dividiendo, ¿no? Lo mismo que estiramos acá, se tiene que ver comprimido en la frecuencia. Hay que observar que hay un corrimiento de tipo hiperbólico tanto en escala como en tiempo. Acá lo vimos especialmente en el tiempo, en donde tenemos el 1 sobre f. También se puede observar desde el punto de vista de las aplicaciones que esta representación tiene un efecto de covarianza a señales de tipo Doppler y que son similares a las que se usan como biosonar, los sonares que usan en los animales, en particular las señales que tienen estas características y que por lo tanto son bien analizadas o bien representadas por las distribuciones que cumplan o que pertenezcan a la clase hiperbólica, son las señales de los murciélagos o los delfines, las que usan para ecolocalización. Una subclase de aquellas que pertenecen a la vez a la clase afín y a la clase hiperbólica puede definirse de la siguiente manera. Básicamente tenemos este corrimiento que era el que teníamos antes, tenemos la escala, acá el estiramiento, digamos, y tenemos un corrimiento, que es el corrimiento que necesitamos para la otra clase, ¿no? Entonces, ante esa situación tenemos acá el corrimiento lineal, vamos a decir, el corrimiento directo, acá el corrimiento hiperbólico, el corrimiento que está dado por la frecuencia, y lo que tenemos acá es el impacto del estiramiento, igual que como lo teníamos antes. Entonces, en función de esto también hay algunas que pertenecen y otras que, bueno, ya no pertenecen a las dos a la vez, porque no cumplen con las dos cosas a la vez. Y vamos a ver, por último, la clase de potencia késima. En este caso se incorpora básicamente algo muy similar al que teníamos antes, donde se incorpora esta potencia kappa. En esa potencia se ve reflejada por un corrimiento que está en función de la potencia kappa. Nuevamente se sigue conservando el escalado por la constante A. Y bueno, y esto es simplemente para recuperar el signo cuando las potencias son impares o pares. Entonces vemos que se sigue respetando el tema del escalado y hay una covarianza ahora, una covarianza al corrimiento que va en función de una potencia del tiempo, una potencia que dependerá de la aplicación, que es el valor que va a tener esa potencia acá. Esto nuevamente tiene aplicación en algunas señales en particular, que bueno, básicamente estas transformaciones fueron inspiradas en estas señales
y naturalmente pueden representar bien, con precisión o dando la resolución que se necesita en los lugares que se necesita para estas señales en particular. Y finalmente podemos ver de una manera gráfica una representación simplificada o resumida de muchas de las transformaciones que vimos antes. Acá tenemos la clase de Cohen. En la clase de Cohen tenemos algunas, como el espectrograma, que solo pertenece a la clase de Cohen, pero, por ejemplo, la transformación de Wigner, la distribución, o la de Choi-Williams, que es esta que está acá, ya pertenecen también a la clase afín. Entonces, estos distintos conjuntos vendrían a ser los conjuntos prácticamente que definimos y las transformaciones. Algunas pertenecen únicamente a, esta es la hiperbólica, que bueno, naturalmente es la definida en función directa de las características de esa clase o de ese conjunto. Y algunas otras pertenecen a más de unas de las clases.